Voy a empezar, ya está convertido, sí está convertido. Y voy a empezar con la segunda sesión hoy día. Y seguimos con la ingeniería de datos, que se ha vuelto una parte fundamental para nosotros. Datos, datos, datos. Y nosotros vivimos con los datos. Esa es la verdad. Y de los datos sacamos información. Esta segunda sesión vamos a ver el gobierno de TI aplicado a auditoría. Y en este objetivo, el objetivo es comprender cómo las organizaciones gestionan, integran y gobiernan los datos provenientes de diferentes fuentes tecnológicas para garantizar la calidad, la trazabilidad y soporte a la toma de decisiones y auditoría digital. En este vamos a ver hoy día el contenido, fuente de datos con ERP-CRM en sensores, más sensores que también dan información, flujo de información, los data pipelines, el data warehouse, los data line, y vamos a ver cómo está evolucionando también esa parte de la data, la integración de los datos, la calidad de los datos, como los mencioné en un momento, creo que fue el día de ayer, no, el día de ayer, no, el martes, sí, el martes. Si nosotros entregamos basura a nuestra base de datos y que queremos sacar información, ¿qué vamos a tener? ¿Un dashboard, una presentación? Basura. Y eso hay que tratar de no tener, al contrario, hay que tener datos de calidad. De ahí viene el gobierno de datos. Vamos a hacer una pequeña introducción al respecto. Voy a comenzar con algo, no sé si ustedes, bueno, algunas personas que veo que están en los departamentos aquí del Perú, hay una agricultura 4.0. Estamos en la 5, que es muy interesante, lo estaba revisando, y está evolucionando a la número 6 en ese aspecto. Entonces, vamos a comenzar con esta 4.0. ¿Bien? No sé si lo han escuchado, lo han oído, lo han leído. A ver, voy a dejar de compartir porque si no, no lo vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, acá está. Listo. Y lo aplican aquí en nuestro país, ¿ah? Si ustedes van en las zonas desérticas que hay aquí en el Perú y van a encontrar zonas, círculos verdes, hay personas que están haciendo agricultura ahí, usando tecnología. Es sorprendente, sí, y es así. Y esto va a seguir evolucionando, ¿ah? Por la necesidad de datos. Salen a competir, a exportar sus productos y necesitan esto. Porque hay buenos competidores, ¿ah?, de productos. Entonces, lo realizan. Lo voy a ampliar un poco para que ustedes también lo puedan ver. ¿Lo ven? No, no creo que lo vean. No, no lo ven. Lo voy a compartir. ¿Está compartiendo? Sí, ya lo compartí. Listo. Lo van a ver, por favor. Agricultura 4.0. La revolución digital ha llegado al campo. La agricultura 4.0 está transformando el sector con tecnología avanzada y con ella surgen nuevas oportunidades laborales. ¿Quieres saber cuáles son las profesiones más demandadas en este ámbito? Quédate hasta el final y descúbrelo. Existe un sinfín de salidas profesionales de un experto en agricultura 4.0. Ya que los profesionales de este sector ahora pueden encontrar oportunidades en roles innovadores que combinan la agronomía tradicional con habilidades tecnológicas avanzadas. La agricultura 4.0 es la aplicación de tecnologías como el Big Data, la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas y la robótica al sector agrícola. Su objetivo, mejorar la eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad de la producción. El uso de datos es clave en la agricultura 4.0. Los especialistas en análisis de datos interpretan información sobre suelos, clima y rendimiento de cultivos para optimizar la producción.
Gracias a tecnologías como los sensores remotos y la maquinaria autónoma, la agricultura de precisión permite aplicar insumos en la cantidad exacta, reduciendo costes y mejorando la producción. La digitalización del sector necesita software especializado. Los desarrolladores crean aplicaciones para gestionar cultivos, analizar datos y automatizar procesos agrícolas. El Internet de las Cosas conecta dispositivos en el campo para monitorear en tiempo real factores como la humedad del suelo, temperatura y consumo de agua. Los técnicos en IoT se encargan de instalar y mantener estos sistemas. Muchos agricultores necesitan asesoramiento para modernizar sus procesos. Los consultores en transformación digital diseñan estrategias para implementar nuevas tecnologías en el sector. La robótica está revolucionando el sector con máquinas que pueden sembrar, cosechar y aplicar tratamientos de manera autónoma. Los especialistas en automatización diseñan y optimizan estas soluciones para mejorar la eficiencia del campo. El futuro de la agricultura es sostenible. Los ingenieros en energías renovables desarrollan soluciones para reducir el consumo de combustibles fósiles y aprovechar fuentes limpias como la luz solar, la eólica, en las explotaciones agrícolas. La tecnología seguirá evolucionando y con ella las oportunidades laborales en la agricultura 4.0. La demanda de profesionales preparados en estas áreas está en crecimiento y quienes se especialicen en estos campos tendrán un papel clave en el futuro del sector. Con el máster en Agro 4.0 y una mentalidad innovadora, los profesionales de la agricultura 4.0 estarán preparados para liderar la próxima gran revolución agrícola. Fíjense, eso de 4.0. Una cantidad de datos en la agricultura. Pero hay una parte que también tenemos que educar, ¿no? Alfabetizar digitalmente, para que el agricultor te pueda entender de qué vamos a realizar en su campo, cómo vamos a trabajar usando esa tecnología. Pero lo podemos realizar, ¿sí? Cada uno de ustedes puede realizar esa tarea. ¿Por qué no? Digitalizar, alfabetizar. Y eso necesitamos bastante en nuestro país, educación. Voy a continuar con mi tema de ingeniería de datos y vamos a ver las fuentes de datos de ERP, CRM y sensores, que hablamos un poco de sensores en agricultura 4.0. Hay unos drones, la parte de usar conectividad, una conectividad igual para poder trabajar, ¿no?, con esas tablas. Entonces, estas fuentes de datos, ERP, CRM o sensores, generan datos desde múltiples plataformas operacionales, como un ERP, que nos permite ver la gestión de nuestra empresa de diferentes áreas que se pueden comunicar todo en medio transversal. Los CRM, las aplicaciones web, dispositivos IoT y sensores industriales. Fíjese acá en la imagen que he puesto. Ahí está el ERP y el CRM, y cuando los dos se unen, juntan un banco de datos relacional, claro, con datos relacionales, por supuesto, pero pueden trabajar. Esa es la idea, que se comuniquen, que trabajen para un fin, para el fin que la organización avance, tome decisiones adecuadas, las oportunas, y esos datos que ellos pueden conseguir sean datos fiables, limpios. Con eso se toman las buenas decisiones. Seguimos en este punto. Estas fuentes producen datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, ¿sí? Los ERP y CRM, sí, podemos ver eso y guardarlos en otros bases, que lo vamos a ver a continuación en el segundo punto. El ingeniero de datos permite capturar y centralizar esta información para su análisis, por supuesto, y la tecnología valida la integridad, la trazabilidad que debe tener y la disponibilidad de estos datos en el momento en que sea necesario usarlos. Es un CRM y un ERP, vamos a verlo. ¿Para qué me sirve realmente? Por acá. A ver, puedo ver si me sirve. No lo voy a escuchar. Dejo salvo. Tenido.
Bien, ya está. Amplio. ¿Qué es un CRM y ERP? ¿Para qué? ¿Para qué es útil? Hola a todos. Bienvenidos a Gurusoft, tu fuente confiable de conocimiento sobre tecnología empresarial y facturación. En el video de hoy, vamos a abordar una pregunta común en el mundo empresarial. ¿Cuál es la diferencia entre CRM y ERP y en qué me beneficia? Es un tema crucial para cualquier empresa que busque optimizar sus operaciones y mejorar sus relaciones con los clientes. Antes de sumergirnos en los detalles, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube para acceder a más contenido relacionado con la gestión empresarial y la facturación. Empecemos. Lo primero que debes conocer son las diferencias entre CRM y ERP. Tanto el CRM, Customer Relationship Management, como el ERP, Enterprise Resource Planning, son sistemas de software que desempeñan roles clave en la gestión empresarial. El CRM se centra en la gestión de las relaciones con los clientes, mientras que el ERP se enfoca en la gestión integral de los recursos empresariales. Ambos sistemas son fundamentales para optimizar las operaciones y mejorar la eficiencia en una empresa. CRM, gestión de las relaciones con los clientes. El CRM, o Customer Relationship Management, se centra en la gestión de las relaciones con los clientes. Este sistema se enfoca en centralizar y organizar la información relacionada con los clientes, como datos de contacto, interacciones pasadas, historial de compras y preferencias. El objetivo principal del CRM es mejorar la interacción con los clientes, aumentar la retención y optimizar el proceso de ventas y marketing. ERP, gestión integral de los recursos empresariales. Por otro lado, el ERP, o Enterprise Resource Planning, se enfoca en la gestión integral de los recursos empresariales. Este sistema integra y gestiona datos y procesos de diferentes áreas de la empresa, como contabilidad, recursos humanos, inventario, compras, ventas y más. El ERP facilita la automatización de procesos, la generación de informes precisos y la toma de decisiones estratégicas basadas en datos precisos y actualizados. Beneficios del CRM. Presentador. Los beneficios del CRM incluyen una mejor comprensión de los clientes, lo que permite una interacción más personalizada y efectiva. También ayuda a identificar oportunidades de venta, a mejorar la retención de clientes y a optimizar las estrategias de marketing. Beneficios del ERP. Por otro lado, el ERP ofrece beneficios como la integración de procesos empresariales, la optimización de la eficiencia operativa, la reducción de costos y mejora la toma de decisiones a nivel empresarial. ¿Cómo me beneficia la integración del CRM y ERP? Al integrar CRM y ERP, las empresas pueden beneficiarse de una visión completa y coherente de sus clientes y operaciones empresariales. La integración permite una colaboración más estrecha entre los departamentos, datos más precisos y una comprensión más profunda de las necesidades y comportamientos de los clientes. En resumen, tanto el CRM como el ERP desempeñan roles esenciales en la gestión empresarial moderna. Mientras que el CRM se enfoca en las relaciones con los clientes, el ERP se centra en la gestión integral de los recursos empresariales. Si buscas optimizar tus relaciones con los clientes y mejorar la eficiencia de tus operaciones, la integración de CRM y ERP es clave. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para acceder a más contenido relacionado con la gestión empresarial y... Gracias. Ahora, y todo esto debe funcionar bajo una cultura organizacional. Funciona. Y todas las partes nos unimos para eso. Eso funciona. Podemos tener el mejor software del mundo, pero si no tenemos una cultura organizacional y una meta, un objetivo de negocio, no va a funcionar. Todos tenemos que estar integrados ahí. Como le dicen algunos, alineados ahí, a ese objetivo. Bien, ya sabemos que es un CRM, un ERP, ya sabemos para qué nos sirve. Vamos a ver casos, vamos a ver el SAP. SAP en ERP, más popular, ¿no? Utilizado por empresas mineras en Perú, para controlar la logística, inventarios y costos operativos en tiempo real. El Salesforce de CRM es otro software empleado por bancos, especialmente por
bancos y aseguradoras para analizar comportamiento del cliente y detectar abandono comercial. Por supuesto que los bancos están preocupados por eso. No quieren que haya un abandono comercial, al contrario, más clientes, más transacciones para ellos, ¿no? Y hablando de sensores, esto nos permite monitorear temperaturas, pueden ver temperaturas de la tierra, del agua, y esos son datos, si lo estamos en la agricultura, vibración y consumo energético para mantenimientos predictivos, o sea, predecir con datos lo que posiblemente pueda suceder, porque también tenemos que mirar también el entorno, cómo está desarrollándose. Tenemos datos, pero el entorno cómo se está desarrollando, bajo esos datos podemos tener una mejor información y una mejor decisión también ahí. En empresas retail usan sensores de tráfico, ¿sí? Cuánta gente se va moviendo de tráfico en tiendas físicas para medir comportamiento del consumidor y optimizar distribución. Por supuesto, ellos miden eso. Por ejemplo, los martes son un día que no hay mucho tráfico, voy a poner un ejemplo. Pero los días viernes, a partir de las 5 o 4 de la tarde, comienza el movimiento. Sábado, domingo puede ser hasta cierta hora. Los días festivos, los días aquí, fiestas patrias, Navidad, Día de Papá, Día de la Madre, etc. Entonces, ellos miden esos tiempos y en ese momento aprovechan para poner ofertas en su negocio. En caso de Walmart, utiliza una integración de datos de un ERP de inventarios, un CRM de fidelización de clientes y sensores en góndolas inteligentes para evitar automáticamente la discrepancia de esto en tiempo real, reduciendo también el fraude interno y los errores de conciliación fiscal. O sea, ellos detectan en qué momento sus góndolas están vacías por el consumo, ¿no? Entonces ahí viene la rotación, comienzan a llenar esas partes de las góndolas. Acá también lo utilizan. Sí, lo utilizan también. Y vamos a ver qué va a hacer su amigo Walmart. Este es un video que encontré, pero me imagino que si está puesto y ya está funcionando y ya está evolucionando o está en sus comienzos de esa tecnología. Sí, esto es así. Bien. Por aquí. Lo voy a compartir. Listo. Aquí está. Aquí está R3Q de Walmart. Soy Rec, tu robot favorito de Walmart. Hoy te voy a llevar a un lugar donde nos aseguramos de que la mercancía de nuestras tiendas y clubes llegue a tiempo y con el abasto correcto para todas nuestras clientas. Los CEDIs. Aquí, la tecnología no es solo una herramienta, es el motor que impulsa cada decisión, cada movimiento y cada producto que llega a manos de millones de familias. En estos centros, algoritmos inteligentes abastecen la demanda, robots y sistemas automatizados optimizan rutas y tiempos, y plataformas de datos nos permiten saber el qué, el cuándo y el cómo. Cada caja escaneada, cada tarima que se desplaza, cada camión que sale, forma parte de una coreografía logística diseñada para ser más ágil, más precisa y eficiente. Gracias a esta tecnología, entregamos más rápido, con menos errores, maximizamos el uso de energía, reducimos la huella de carbono y liberamos a nuestros equipos para enfocarse en lo que realmente importa: mejorar la vida de nuestros clientes. Pero esto no se queda aquí. Nuestros CEDIs están evolucionando con inteligencia artificial, machine learning, visión computacional y sistemas autónomos que ya están construyendo el Walmart del futuro. Porque la innovación no solo está en las tiendas o en las apps, está en cada kilómetro que recorremos, en cada proceso que transformamos y en cada tecnología que adoptamos para seguir moviendo al país. Yo soy Rec, y este es el motor silencioso que hace que todo funcione. Bienvenidos al futuro de la logística en Walmart. Es parte del mundo de la logística. Ahora, si ustedes siguen revisando un poco de Walmart, como sus avances tecnológicos,
su, ¿cómo le puedo decir? Su innovación, su disrupción, es que cada comprador va a hacer sus compras de una forma virtual. O sea, va a tener, cuando usted entra al acceso a Walmart, va a tener un carrito y van a aparecer las góndolas. Y usted va a tomar los productos que quiera de una forma digital. Y después que usted haya reunido todos esos productos que quiere, va a ser enviado a su hogar como un delivery. Interesante. Interesante, una forma, ¿no?, de ver su negocio. Solamente usted va a pagar, viene la mercadería como delivery, usted paga pasando su tarjeta o su celular, usa su billetera digital y paga. Es un avance que está haciendo aquí Walmart, una parte disruptiva. Y bueno, usando tecnología, por supuesto. En resumen, en fuentes de datos, podemos decir que los orígenes, o sea, representan los orígenes transaccionales, relacionales y no estructurados, donde una organización extrae su activo informativo. En auditorías, puede usar un RP, un SAP, puede usar un CRM, un Salesforce, registran las interacciones comerciales y los sensores o IT, ¿no?, que también vamos a usar, aportan telemetría en tiempo real. Y eso nos permite, ¿no?, comprender la naturaleza del esquema crítico para garantizar la trazabilidad, por supuesto que sí, y la integridad de los datos desde el momento de su captura. De todas las áreas vamos a conseguir datos. Si somos una empresa de ventas como esos Retail, por supuesto, conseguimos datos de ventas, góndolas vacías, cuántas personas entran diariamente, a qué hora es la mayoría de personas que entran a comprar, cuántas cajas registradoras tenemos que tener para todo ese tipo de cantidad de gentes. Porque a poca gente hay pocas cajas registradoras, pero a mayor cantidad hay muchas cajas. Ahora, también esa es la tendencia de que van a desaparecer esas cajas de registradoras. Solamente usted pasa por un lector y automáticamente aparece un voucher en su teléfono. Y también ya se ha pagado automáticamente. Voucher pagado. Usted sale con su producto, pasa por el lector y automáticamente ya está pagado. Uno dirá, pero tú te estás llevando así nomás. No, ya el lector lo identificó. Claro, antes de hacer la entrada a ese centro comercial o esa tienda, tiene que pasar su tarjeta. Por supuesto que sí, ¿no? Le reconoce el sistema. Vamos a ver el flujo de la información de los data pipelines, o pipelines, como algunos lo pueden decir. Aquí se ve el flujo de la información, define la ruta, transformaciones y movimientos que realizan los datos desde los sistemas de origen hasta los destinos analíticos. Va, siendo exportados, se transforman y después se alojan, ¿no?, van al lugar. En este puede ser un data warehouse, ¿no? Ahora, diseñado mediante tuberías de datos, los pipelines, ese flujo de información, tiene una robustez por medio usando un ETL, un LT, asegura que la información se mueva de forma eficiente, segura y oportuna. Y hablamos de ETL y ELT, ¿cuál es la diferencia de ellos?, ¿no? Y aquí lo decían los señores que en sus bases de datos, cómo es el movimiento en sí, qué es lo que quieren obtener. ¿Cuál es esa diferencia que debe tener entre un ETL y un ELT? ¿Cuál es la diferencia que tienen? Aquí va. Hola a todos. Bienvenidos a este video sobre ETL y ELT en la ingeniería de datos. Hoy vamos a hablar sobre cómo estos procesos funcionan y cómo pueden afectar a tu equipo de datos. ETL y ELT son dos procesos comunes en la ingeniería de datos, especialmente cuando se trata de cargar y transformar datos. Aunque a menudo se usan intercambiablemente, estos procesos son ligeramente diferentes y tienen implicaciones diferentes para cómo se diseñan sus tuberías de datos. Es importante comprender la diferencia entre ETL y ELT, ya que pueden afectar significativamente a la eficiencia y escalabilidad de tu equipo de datos.
En este video, te ayudaré a elegir el proceso adecuado para tu proyecto específico. Transform se refiere al proceso de realizar cambios en la estructura o formato de los datos con el objetivo de lograr una cierta meta específica como totalizar los datos, cambiar el formato de las fechas o inclusive limpiar registros inconsistentes. Y Load se refiere al proceso de copiar los datos, ya sea en su forma cruda o transformada, hacia el sistema de destino, como un data warehouse o una base de datos de aplicaciones. Siguiendo nuestra analogía, ETL, que se refiere a Extract Transform Load, sería como cocinar una cena en casa de su amigo antes de llevarla a tu casa. En ETL, primero se recolectan los ingredientes, luego se cocinan en un entorno de almacenamiento fuera del sistema de destino y finalmente se cargan en el sistema de destino. En otras palabras, la transformación de los datos ocurre antes de que se carguen en el sistema de destino. Como te decía, similar a cocinar la cena en casa de tu amigo antes de llevarla a tu hogar. ELT, que se refiere a Extract Load Transform, sería como cocinar la cena directamente en tu propia casa. En ELT, primero se recolectan los ingredientes, luego se cargan en el sistema de destino y finalmente se cocinan o transforman dentro del sistema de destino. En otras palabras, la transformación de los datos ocurre después de que se hayan cargado en el sistema de destino, similar a cocinar la cena directamente en tu propia cocina. ETL y ELT tienen sus propias ventajas y desventajas. Por ejemplo, ETL es mejor para casos donde los datos se encuentran en un sistema local y deben ser estructurados antes de cargarlos en la base de datos de destino. Sin embargo, ELT es mejor para casos donde se requieren capacidades de procesamiento en tiempo real y escalabilidad en la nube. Con el aumento en el uso de la nube y la tendencia hacia el almacenamiento y el procesamiento en tiempo real, hemos visto un cambio hacia el uso de ELT en lugar de ETL. Sin embargo, todavía es importante evaluar las necesidades específicas del proyecto y elegir el proceso adecuado en consecuencia. Para resumir, ETL y ELT son dos procesos comunes en la ingeniería de datos que se refieren a cómo se cargan y transforman los datos. La principal diferencia entre ambos es el orden en el que se llevan a cabo los pasos de extracción, carga y transformación. Es importante evaluar las necesidades específicas del proyecto antes de elegir entre ETL y ELT. Si tus datos se encuentran en un sistema local y necesitan ser estructurados antes de cargarlos en la base de datos de destino, entonces ETL es la mejor opción. Sin embargo, si requiere capacidades de procesamiento en tiempo real y escalabilidad en la nube, entonces ELT es la mejor opción. Sea cual sea tu elección, es importante evaluar las necesidades específicas de tu proyecto y elegir el proceso adecuado en consecuencia. Gracias por ver este video sobre ETL y ELT en la ingeniería de datos. Espero que hayas encontrado esta información de utilidad. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo en los comentarios. No olvides suscribirte y dar clic en la campanita. Gracias. Estaré... Tiene que ver las necesidades específicas en usar uno de esos procesos. Ahora, mi pregunta, ¿cuánto cuesta almacenar en la nube? Ustedes saben eso. Ahí en internet está esa información. ¿Cuánto cuesta? ¿Es cómodo? ¿Es caro? He escuchado unas informaciones de ayer que está en algo al respecto. Dice que se ha barateado totalmente o está caro. Esto de la nube. Al mes. $25 al mes, pero ¿cuánto de capacidad? ¿Cuántos te ofrece por esos $25? ¿Escalas cuando comienzas a escalar? $25 por las nubes, así como está en dólares, ¿ah? Sí, está caro. Pues esa referencia que escuché debe ser en otro país, debe ser. Ok, hablando de, seguimos con el flujo de información. El auditor de TI es el que va a mapear este flujo. Es indispensable para identificar cuellos de botella. Es importantísimo eso, identificar esos cuellos de botella. Los riesgos de fuga de información. ¿Dónde están esos riesgos de fuga de información? Puede ser por acceso de personas, puede ser por eso. Uno de esos puntos puede ser. Y pérdida de dice, linaje de datos. O sea, hablando de linaje de datos, debe ser cómo conseguimos esos datos, ¿no? Que nos sirva para nuestro toma de decisiones. Eso se refiere a esa pérdida de ese linaje de datos. Ahora, si hicimos un caso reales actuales y prácticas, comenzamos con ello. Incluso el flujo de información representan como los datos circulan entre sistemas, usuarios y procesos organizacionales.
el cual incluye la captura, la transformación, almacenamiento, procesamiento y visualización de ellos. Y esta estructura de flujo nos permite mejorar la eficiencia, la operatividad y reduce los riesgos de inconsistencias. Y esta auditoría nos permite identificar como son puntos críticos y vulnerabilidades de control. Acuérdense de los accesos, ¿no? Hay uno que es Zero Trust, para usarlo en los accesos a los datos, o el multifactor también, o no. Vamos a revisar eso. Las empresas fintech procesan transacciones en tiempo real usando arquitecturas de streaming con eventos. Hospitales digitales, vamos a los históricos de clínicas, desde múltiples sistemas para atención inmediata, debería ser así, múltiples sistemas, ¿no? Donde esté el paciente puede ser atendido, su historia se solicita y muestra por pantalla, y todos los eventos o distintas patologías que tiene la persona. Sería bueno en nuestro país, ¿no? Y creo que hay una ley al respecto de esto de historias clínicas, si no me equivoco. Hay una ley, creo que al respecto en nuestro país. Ay, si no me equivoco, el número 300024. Yo también quiero averiguar, creo que hay una ley al respecto de eso, de historias clínicas. Plataformas de delivery analizan ubicación, pedidos y pagos simultáneamente para optimizar rutas, por supuesto que sí. Todos esos datos nos permiten para optimizar rutas y podemos dar mejores precios, hacer mucho más competitivo cada delivery. Y otro caso real, las empresas de telecomunicaciones monitorean millones de eventos por segundo para detectar fraudes. Eso sí, eso hay que estar atento. Eso ha crecido bastante también, ¿eh? En caso de fraudes y estafas. ¿Y qué es? ¿Qué nos permite un Data Pipeline? ¿Qué nos permite un Data Pipeline? Este flujo de información que debemos tener muy bien. Listo. Data Pipelines. Hoy nos adentraremos en el mundo de las canalizaciones de datos. ¿Qué son exactamente las canalizaciones de datos? En el mundo actual basado en datos, las empresas recopilan cantidades ingentes de datos de diversas fuentes. Estos datos son fundamentales para tomar decisiones empresariales fundamentadas e impulsar la innovación. Sin embargo, los datos sin procesar suelen ser desordenados, desestructurados y almacenados en distintos formatos en varios sistemas. Las canalizaciones de datos automatizan el proceso de recopilación, transformación y entrega de datos para que sean útiles y valiosos. Las canalizaciones de datos adoptan muchas formas diferentes. El término es amplio y abarca cualquier proceso de traslado de una gran cantidad de datos de un lugar a otro. Aquí presentamos una versión general, pero esta no es en absoluto la única forma de implementar una canalización de datos eficaz. En términos generales, una canalización de datos consta de estas etapas: recopilación, ingestión, almacenamiento, cálculo y consumo. El orden de estas etapas puede cambiar en función del tipo de datos, pero suelen tenerlas. Empecemos por arriba, con la recopilación de datos. Imaginemos que trabajamos para un gigante del comercio electrónico como Amazon. Recibimos datos que fluyen desde múltiples fuentes, almacenes de datos, flujos de datos y aplicaciones. Los almacenes de datos son bases de datos como MySQL, Postgres o DynamoDB, donde se almacenan los registros de transacciones. Por ejemplo, cada registro de usuario, pedido y transacción de pago va a estas bases de datos. Los flujos de datos capturan fuentes de datos en vivo en tiempo real. Piense en el seguimiento de los clics y las búsquedas de los usuarios a medida que ocurren mediante herramientas como Apache Kafka o Amazon Kinesis, o datos provenientes de dispositivos IoT. Con todas estas diversas fuentes de datos, la siguiente etapa es la fase de ingesta.
donde los datos se cargan en el entorno de la canalización de datos. Dependiendo del tipo de datos, podrían cargarse directamente en la canalización de procesamiento o en una cola de eventos intermedia. Herramientas como Apache CFK o Amazon Kinesis se utilizan comúnmente para la transmisión de datos en tiempo real. Los datos de las bases de datos a menudo se ingieren a través del procesamiento por lotes o herramientas de captura de datos modificados. Después de la ingesta, los datos pueden procesarse inmediatamente o almacenarse primero, según los casos de uso específicos. Aquí tiene sentido explicar dos amplias categorías de procesamiento: procesamiento por lotes y procesamiento de flujo. El procesamiento por lotes implica procesar grandes volúmenes de datos a intervalos programados. Apache Spark, con sus capacidades de computación distribuida, es clave aquí. Otras herramientas populares de procesamiento por lotes incluyen Apache Hadoop MapReduce y Apache Hive. Por ejemplo, los trabajos de Spark se pueden configurar para que se ejecuten de forma sencilla para agregar datos de ventas diarios. El procesamiento de flujos gestiona datos en tiempo real. Herramientas como Apache Flink, Google Cloud Data Flow, Apache Storm o Apache Sama procesan los datos a medida que llegan. Por ejemplo, Flink se puede utilizar para detectar transacciones fraudulentas en tiempo real mediante el análisis de flujos de transacciones y la aplicación de complejas reglas de procesamiento de eventos. El procesamiento de flujos suele procesar datos directamente de las fuentes de datos, almacenes de datos, flujos de datos y aplicaciones en lugar de recurrir al lago de datos. Los procesos ETL o ELT también son fundamentales para la fase de cómputo. Las herramientas ETL como Apache Airflow y AWS Glue orquestan la carga de datos, lo que garantiza transformaciones como la limpieza, la normalización y el enriquecimiento de datos que se aplican antes de que los datos se carguen en la capa de almacenamiento. Esta es una etapa en la que los datos desordenados, no estructurados y con formato inconsistente se transforman en un formato estructurado limpio adecuado para el análisis. Después del procesamiento, los datos pasan a la fase de almacenamiento. Aquí tenemos varias opciones: un lago de datos, un almacén de datos y un data lakehouse. Los lagos de datos almacenan datos sin procesar y procesados mediante herramientas como Amazon S3 o HDFS. Los datos suelen almacenarse en formatos como Parquet o Afro, que son eficaces para el almacenamiento y las consultas a gran escala. Los datos estructurados se almacenan en almacenes de datos como Snowflake, Amazon Redshift o Google BigQuery. Por último, todos estos datos de proceso están listos para su consumo. Varios usuarios finales aprovechan estos datos. El equipo de ciencia de datos los utiliza para el modelado predictivo. Son habituales herramientas como los cuadernos Jupyter con bibliotecas como TensorFlow o PyTorch. Los científicos de datos pueden crear modelos para predecir la pérdida de clientes basándose en datos históricos de interacción almacenados en el almacén de datos. Las herramientas de inteligencia empresarial como Tableau o Power BI proporcionan paneles e informes interactivos. Estas herramientas se conectan directamente a los almacenes de datos o a los lagos, lo que permite a los líderes empresariales visualizar los KPI y las tendencias. Las herramientas de análisis de autoservicio como los SER permiten a los equipos ejecutar consultas sin conocimientos técnicos profundos. LookerML, el lenguaje de modelado de los SER, abstrae la complejidad de SQL, lo que permite a los equipos de marketing analizar el rendimiento de las campañas. Los modelos de aprendizaje automático utilizan estos datos para el aprendizaje y la mejora continuos. Por ejemplo, los modelos de detección de fraude bancario se entrenan continuamente con nuevos datos de transacciones para adaptarse a los patrones de fraude en evolución. Y esto es todo por la descripción general de los canales de datos. Si te gustan nuestros videos, puede que también te guste nuestro boletín informativo sobre diseño de sistemas. Abarca temas y tendencias en el diseño de sistemas a gran escala en el que confían 500,000 lectores. Suscríbete. Muchas gracias. Han visto como esa evolución, ¿no?, de ese análisis de datos dentro de la ingeniería de datos. Vaya. Y hay que saber usar, ¿no? Saberlos usar. Sigo avanzando. Y en casos reales tenemos uno de Uber. No. Creo que Uber ya desapareció o todavía está vigente. En caso de Uber, los flujos de información continuos con Apache Kafka y Apache Flink para mover los petabytes de datos de viajes y pagos, ¿no? Y además, esto permite a sus equipos de auditoría autoridad interna, detectar anomalías tarifarias y patrones de lavado de dinero en menos de 5 minutos tras ocurrir la transacción. Eso se puede revisar. ¿Y cuántos datos consume el app de Uber? Fíjense en los datos, debe ser una gran cantidad.
No sé qué me mencionaron. ¿Todavía Uber está o no está en el mercado? ¿Está en el mercado Uber o no? ¿Qué opinan ustedes? Pues según he leído ayer, sí estaba leyendo que ya Uber ya fue algo histórico, pero no sé, ustedes pueden tener más información al respecto del tema. Voy a verlo. ¿Sigue vigente Uber o ya no ya Uber? Porque creo que Uber no solamente tiene un negocio, tiene dos, tres más, si no me equivoco. Entonces la data que tiene sigue, ¿no? ¿No, José? Pero es otro negocio, creo que ya no son taxis, o sigue de delivery, creo que IATS, creo, de delivery de comidas, creo. Ya no está, creo, en esto de taxis. Ah, sigue siendo taxi. Ah, ya. Ok. Ah, mire, ellos también. Muy bien. Porque según que estaba leyendo el día de ayer, esa empresa ya, puede ser que aquí no ha comenzado, pero en otros lugares creo que ya la empresa ha caído por un mal empleo, o sea, de la idea de negocio, ¿no? O sea, decían ahí que ellos subvencionaban una parte del costo de lo que uno paga por el taxi. Y esa diferencia lo pagan los inversores, y los inversores son ellos. Entonces, ahí comenzaron, creo, los problemas en el negocio. Ahora no sé si seguirá. Por eso era mi pregunta, ¿no? Al respecto. Entonces, aquí cuántos datos consume la aplicación o app de Uber. Y vamos a escuchar. Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión te hablaré sobre cuántos datos consume la aplicación o app de Uber conductor y pasajero. Acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Uno de los servicios de transporte privado más usados en todo el mundo es el que ofrece la compañía Uber, el cual dispone de gran variedad de vehículos para quien necesite moverse de un lugar a otro de forma rápida, cómoda y sobre todo segura. Si ya eres un usuario de este método de movilización, entonces debes saber que su uso en muchas ocasiones necesita de una constante conexión a internet, ya que todo el servicio se encuentra disponible dentro de la aplicación móvil, por lo que en algunos casos que no estemos conectados a una red Wi-Fi fija, deberemos hacer uso de los datos del plan de nuestro móvil. Realmente no debería haber problema con ello, pero si tienes poco saldo o datos para seguir conectado, sobre todo si ya pediste un auto o estás en un viaje y no querrás quedarte sin conexión, por lo que tal vez te preguntes cuántos datos puede consumir esta aplicación en tu móvil. El promedio mensual en el que se puede gastar datos es de 3 GB, pero esto realmente puede variar según el uso de la aplicación y además de tu registro. Si eres cliente de Uber, el consumo es mucho más mínimo, ya que se suele estar conectado al Wi-Fi por más tiempo, ya sea desde casa o la oficina, y así poder pedir el servicio sin gastar tantos datos. Sin embargo, cuando se es un conductor de Uber, al estar en constante movimiento sin una conexión fija, el uso de datos es muchísimo mayor. Para poder ver los pedidos de viajes que se te soliciten o puedas ir aceptando, y además los conductores usan otras aplicaciones para realizar mejor su trabajo, como el Google Maps o Waze. Y a esto se le debe sumar el uso de plataformas de música, en caso de ser necesario. Si esto suele ser un gasto muy alto, entonces lo mejor es utilizar Uber Lite como la solución, ya que este disminuye el consumo de conexión de forma eficiente. Además, su peso es más liviano, por lo que no ocupará mucho espacio en tu móvil. Otras características favorables de esta app es que no debes usar un mapa para indicar tu ubicación, solo bastará con el GPS activo. Eliges tu destino más fácilmente. No necesitas de mucha conectividad para funcionar correctamente y tiene de igual forma las opciones de seguridad para indicar en dónde te encuentras o el número de emergencia.
Debes saber que Uber Lite por los momentos solo está disponible para pasajeros y en algunos países, por lo que revisa tu biblioteca de aplicaciones para saber si puedes descargarlo y usarlo. En el caso de ser un Uber conductor, lo más recomendable es usar un plan ilimitado. Por lo tanto, debes consultar con tu línea telefónica para saber cuáles son los mejores planes que ofrecen y así tener un acceso a Uber de forma más sencilla y sin gastar tantos datos. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego! Gracias. Lo que consumimos, ¿no? 3 gigabytes, o sea, mira. Ahora, hay que ser un usuario asiduo, o sea, hay que inscribirse para consumir menos. Eso es lo que se entiende ahí. Mira. Aquí tengo este video que le dejo a ustedes para que lo puedan ver. Aquí se acabó Uber. No encontré este video. Y no sé, ustedes me dicen que no, que sigue todavía. Entonces lo dejo para ustedes para que lo puedan ver. Y en resumen, en el flujo de la información, aquí se define la ruta, las transformaciones y movimientos que realizan los datos desde el sistema de origen hasta los destinos. La parte analítico, diseñados mediante tuberías de datos, bien sea un ETL, estos procesos ETL o un LT, según la necesidad de su proyecto, cómo lo va a especificar, asegura que la información se mueve en formato eficiente, segura y oportuna. Para un auditor ETI, por supuesto para él, hay que mapear este flujo, es indispensable para identificar esos cuellos de botella, como mencionamos. Hay que identificar esos cuellos de botellas, los riesgos de fuga de información, los accesos que damos, o de otra manera, fuga nuestra información, y pérdida de ese linaje de datos, como les mencionamos. Voy a pasar al punto de Data Warehouse versus Data Lake. Uno de datos relacionales, el otro Data Lake está de todo. Todos los datos que podemos obtener están los no estructurados, semiestructurados, hasta estructurados están en ese Data Lake, en este lado. ¿Y qué es un Data Warehouse? Voy a empezar primero por uno de ellos. Es el que almacena los datos estructurados y organizados para análisis empresarial y reportes ejecutivos. Filas y columnas. Ahí está nuestro dato almacenado, identificado, cada uno de esos valores, cada una de esas celdas, si vamos a un Excel. El Data Lake permite guardar grandes volúmenes de datos en formatos diversos, sin estructura previa. Ahí está todo en ese lago. Y cuando hablamos de Warehouse, aquí se prioriza consistencia y modelamiento. En el Lake favorece la flexibilidad y la escalabilidad. Muchas organizaciones modernas implementan arquitecturas híbridas. Claro, tienen que ser híbridas en estos momentos, tipo Lighthouse. Y le muestro una arquitectura de acción, una data de arquitectura en acción, arquitecturas modernas de datos, Warehouse, Lakehouse o Mesh, ¿no? Construyendo soluciones, y esto avanza, aparte de la IA, que ha hecho crecer mucho esa parte de datos, esta ingeniería de datos, porque él vive de eso, la IA vive de datos. ¿Listo? Acá está. Arquitectura moderna de datos. Hola. Hoy, nos metemos de lleno en el mundo de las arquitecturas de datos modernas. Vamos a usar como guía el capítulo 5 que tenemos aquí. La idea es entender bien qué son y sobre todo cuándo usar un Data Warehouse, un Data Lake, un Lakehouse o un Data Mesh. Y sin olvidarnos de Lambda y Kappa, claro. Exacto.
queremos dar una visión clara de cómo encajan estas piezas que a veces parece que chocan un poco en esto de gestionar datos hoy en día. Sí, el capítulo plantea bien ese dilema, ¿verdad? Entre buscar agilidad, flexibilidad y la necesidad de control, de estructura. Vamos a ver cómo lo resuelve cada enfoque. Empezamos por los tipos principales. ¿Te parece? El clásico, el Data Warehouse. Eso es, el de toda la vida, digamos. Un repositorio central, datos súper estructurados, optimizado para reporting, BI clásico, con herramientas como Azure Synapse, Redshift, BigQuery, lo típico. Vale. Pero claro, llega el Big Data, la IA, y hace falta algo más flexible. Ahí entra el Data Lake, ¿no? Justo. El Data Lake es como un gran embalse. Metes ahí de todo. Datos estructurados, no estructurados, semiestructurados. Todo. En bruto. Como venga. Sí. Sí, ideal para explorar, para ciencia de datos, Azure Data Lake Storage, S3, Google Cloud Storage. La filosofía es, guarda ahora, ya veremos luego la estructura. Eso del schema on read. Entiendo. Mucha flexibilidad, pero con el riesgo de que se convierta en un caos, ¿no? El famoso Data Swamp. Ese es el peligro, sí. Ajá. Y ahí es donde entra en juego el Lakehouse, que el capítulo presenta como un intento de, de tener lo mejor de los dos mundos. A ver, cuéntame, ¿cómo funciona eso? Pues plataformas como Databricks Delta Lake o Snowflake intentan combinar el almacenamiento barato y flexible del Data Lake Ajá. con las garantías de fiabilidad, las transacciones ACID, que aseguran que todo cuadre, y las capacidades de consulta más estructuradas del warehouse. Y a menudo sobre formatos abiertos como Parquet, que son eficientes. Suena bien, la verdad. Un híbrido interesante. Lo es tecnológicamente. Pero ojo, el capítulo avisa que culturalmente puede exigir adaptarse bastante. No es solo cambiar las herramientas. Claro, y esa necesidad de adaptación cultural nos lleva directos al Data Mesh, que sí que parece la apuesta más radical por descentralizar que menciona el material. Totalmente. El Data Mesh cambia las reglas. Olvídate de un equipo central controlando todo. Aquí cada área de negocio, marketing, ventas, lo que sea, trata sus datos como si fueran un producto. O sea, cada uno es responsable de lo suyo. Exacto. De su calidad, de que sea accesible, de la gobernanza. Como si cada departamento tuviera su propia tiendecita especializada en datos. Fomenta la autonomía, la agilidad. Suena muy bien en teoría. Pero requiere, y el material lo deja claro, una madurez como organización muy alta. Y una gobernanza federada, coordinada, para que no sea un sálvese quien pueda. Vale, tenemos los contenedores. Ahora, ¿cómo fluye la información dentro? El capítulo habla de lambda y capa. Siempre me cuesta un poco ver la diferencia en la práctica. Es una distinción clave. La arquitectura lambda, la más tradicional, digamos, va por dos caminos. Una capa batch para procesar grandes volúmenes históricos con mucha precisión. Y otra capa speed, de streaming, para el tiempo real, ¿no? Eso es. Es robusta, aguanta fallos, pero claro, mantener dos lógicas, dos códigos, es complejo. Y claro, entiendo. Y capa simplifica esto, sí. Capa dice, vamos a apostarlo todo al streaming. Elimina la capa batch y usa un único pipeline de streaming para todo. Ah, vale. Confía en herramientas que permitan reprocesar datos si hace falta corregir algo. Es más simple, conceptualmente, y suele escalar mejor. ¿Algún consejo práctico del capítulo sobre cuándo usar una u otra? Pues sí, dice, lambda si la precisión histórica al milímetro y la tolerancia a fallos son absolutamente críticas. Capa si buscas más simplicidad, rapidez de desarrollo, escalabilidad. Y tienes buena tecnología de streaming, claro. Vale, tiene sentido. Factores como escalabilidad, latencia, coste, ahí mencionan optimizar con compresión tipo Parquet, particionar bien los datos, flexibilidad de acceso, gobernanza, todo eso es crucial al elegir, ¿verdad? Fundamental. No puedes elegir sin mirar todo eso. El caso práctico del retailer que comentan lo ilustra muy bien. Sí, ese es bueno. Tenían datos por todos lados. Online, tiendas físicas, fidelización, un lío. Y querían unificar para análisis predictivo y en tiempo real. Claro. Y evaluaron. Data Warehouse, rápido para BI, pero corto para Machine Learning. Data Lake, flexible, pero complejo de gestionar. Lakehouse, ese punto intermedio. Y Data Mesh, que les pareció potente, pero quizás demasiado cambio cultural para ese momento. Exacto. Y al final, ¿qué eligieron? Lakehouse. Combinaron Azure Data Lake para almacenar, Databricks con Spark para procesar de forma flexible y Synapse para la parte de SQL y análisis, conectado a Power BI, Que era combinar histórico y capacidades más avanzadas.
Demuestra perfectamente que no hay una receta única. Depende totalmente del contexto. ¿Qué pide el negocio? ¿Qué datos tienes? ¿A qué velocidad los necesitas? ¿Qué sabe hacer tu equipo? ¿Cómo es la cultura de la empresa? El capítulo insiste mucho en eso, ¿verdad? No hay balas de plata. Para nada. Pues para darle una última vuelta. Pensemos en ese otro escenario que plantea el material. Una entidad financiera, con regulaciones súper estrictas, necesidad de reporting financiero detalladísimo, muchas transacciones. Sí, un entorno complejo. Al diseñar su arquitectura, ¿qué características de las que hemos hablado, estructura, flexibilidad, gobernanza, tipo de procesamiento, serían, digamos, absolutamente prioritarias, no negociables? Buena pregunta para reflexionar. Ahí lo dejamos. Depende de su contexto. Utilizamos, ¿no? Ajá. Bien. Bien. Bueno, vale, eso por acá. Continúo. Vieron ustedes en lecturas modernas, ¿no? De datos, warehouse, house o mesh. Depende del contexto, cómo vamos a utilizar, cómo lo vamos a necesitar esos datos, en qué tiempo necesitamos. Usamos esas tecnologías. En otros casos reales, en bancos, usan su data warehouse para reportes regulatorios y financieros auditables. Por supuesto que sí, tienen que pasar por sus auditorías. Las plataformas de streaming almacenan videos, logs y comportamiento de usuarios en data lakes, en este pozo, en este lago. Y las empresas de e-commerce combinan el data lake con BI para recomendaciones en tiempo real. Hacen esa combinación, por supuesto. ¿Cómo funciona el e-commerce? Aquí le dejo una pequeña imagen al respecto. Es una compra, confirmación del pedido, se hace el despacho y se hace la entrega. Punto. Así son. 4 procesos principales. Otro caso real, organizaciones usan arquitecturas Lakehouse House con tecnologías cloud. $25 debe ser que la hora, el almacenaje, no sé qué tamaño será, para analítica avanzada e IA. Y la database versus la data warehouse, la data smart, la data lake, una inteligencia de negocios. Vamos a hacer una pequeña explicación al respecto antes de avanzar al siguiente punto que tengo y terminar con este tema. ¿Verdad? Es tomar el tipo de trabajo de nuestra base de datos, cómo va a ser, ¿no? Según los conceptos de nuestro negocio, ¿no? Y es interesante esa parte de analizarlo y ir más allá, no solamente el de ahora, cómo va a trabajar ahora, sino usando la IA y proyectándonos también. Claro, es recurso, el recurso de dinero. Y eso hay que analizarlo bien al respecto. Hay pequeñas organizaciones que trabajan con su Excel nomás. Es su Excel, es su vida, es el Excel. Pero hay que pensar que en un momento vamos a crecer y tenemos que comenzar a ver esta ingeniería de datos, ver esos datos que necesitamos, un warehouse, un lake, un lakehouse, un mesh, y qué tipo de plataforma vamos a utilizar para trabajar con ellos. Bien. Aquí va. Este video está patrocinado por Napcat Premium. ¿Qué es exactamente una base de datos? ¿En qué se diferencia una base de datos de un almacén de datos? ¿Cómo se relaciona un almacén de datos con un almacén de datos? ¿Y qué diablos es un lago de datos? En este video, responderé a todas estas preguntas. Empecemos por la pregunta, ¿qué es exactamente una base de datos? Bueno, en teoría, una base de datos es cualquier cosa que almacene datos de forma organizada. Por tanto, en teoría,
Un archivo de Excel o un archivo de texto podrían considerarse una base de datos, pero en analítica e inteligencia empresarial, no es eso a lo que nos referimos cuando utilizamos el término base de datos. A lo que normalmente nos referimos es a una base de datos que contiene datos en un formato estructurado en un sistema de gestión de bases de datos relacionales o RDBMS, para abreviar. Algo como MySQL, SQL Server, PostgreSQL, etc. Estas bases de datos se denominan relacionales porque están formadas por diferentes tablas que están relacionadas entre sí porque comparten datos comunes. El modelo relacional se utiliza porque es una forma muy eficaz de almacenar y recuperar datos. Cada tabla contiene datos en un formato tabular de filas y columnas, de ahí su nombre. Cada columna contiene un campo de datos, una métrica o dimensión, y cada fila contiene un registro de esos datos. Por lo tanto, las bases de datos están en todas partes de tu vida cotidiana, detrás de las aplicaciones donde quiera que se capturen y almacenen datos. Bien, entonces, ¿qué es un almacén de datos? Bueno, para complicar las cosas, un almacén de datos también es en realidad una base de datos, pero tiene características y propósitos diferentes a los de una base de datos normal. Verás, un almacén de datos está diseñado para ser un repositorio centralizado de datos de muchas fuentes diferentes. Mientras que las bases de datos se crean para recopilar datos, el propósito principal de un almacén de datos es satisfacer las necesidades analíticas de una organización. Está diseñado para una mejor recuperación de datos, lo que hace que el análisis de datos sea más rápido y eficiente. Otra característica importante de los almacenes de datos es que contienen copias de datos actuales e históricos que se han extraído de varias fuentes, generalmente a través de canalizaciones de datos y procesos ETL. En inteligencia empresarial, tener todos estos datos en un solo lugar permite a los usuarios combinarlos y analizarlos juntos para obtener una mejor comprensión y más cohesión del rendimiento empresarial. Esos son los almacenes de datos. Ahora permítanme contarles más sobre el patrocinador del video de hoy, Naviat. Soy usuario de Navicat Premium desde hace más de 10 años. Es, con diferencia, mi herramienta preferida para trabajar con bases de datos SQL. Navicat Premium es una herramienta de desarrollo y administración de bases de datos que le permite conectarse simultáneamente a bases de datos MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MariaDB, SQLite, Redis y MongoDB desde una sola aplicación. También es compatible con bases de datos en la nube en lugares como AWS, Azure, GCP y Oracle Cloud. Es una herramienta increíblemente potente pero fácil de usar que puede hacer de todo, desde el desarrollo y modelado de bases de datos hasta la creación de informes interactivos y nodos intermedios. Administre tablas, vistas, funciones y más a través de una interfaz de usuario limpia e intuitiva. Explore, ingrese y edite datos sin problemas a través de los editores integrados de Navicat. Importe y exporte datos desde o hacia diversas fuentes. Acelere el diseño de su modelo de datos convirtiendo sus bases de datos en representaciones gráficas. Utilice la solución de copia de seguridad y restauración local de NVCAT para proteger sus datos. Configure y guarde trabajos por lotes para ejecutarlos más tarde, ya sea de forma manual o prográmelos de forma periódica. Navicat B también se un entorno seguro y de confianza. Su proyecto con su equipo en un entorno seguro y de confianza. Naviat Premium es realmente la solución de gestión de bases de datos más completa. Es por eso que más del 50% de las empresas data marts. ¿Cómo se Disculpe el comercial, por favor. relaciona un data mart con un almacén de datos? Bueno, dado que un almacén de datos puede contener datos relacionados con todas las actividades y áreas de una organización, puede estar bastante abarrotado y ser difícil de navegar para cualquiera que quiera localizar y trabajar con datos que le pertenecen o al menos con los que ha sido autorizado a trabajar. Por lo tanto, para simplificar las cosas, se crean data marts. Lo que hacen es, básicamente, proteger ciertas fuentes de datos para ciertas personas dentro de la organización. Esto no solo facilita la vida, sino que también garantiza la seguridad de los datos y permite el cumplimiento de las normas y regulaciones de gobernanza de datos. Por ejemplo, el equipo de marketing tendrá acceso a un data mart de marketing, ventas a un data mart de ventas, etc. Esto evita que ciertas personas de ciertos departamentos vean datos confidenciales que no deberían. Otra ventaja de los data marts es que garantizan que todos trabajen con los mismos datos. De este modo,
Un usuario no estará analizando datos que no debería, ni realizando cálculos erróneos ni obteniendo resultados erróneos que luego lo lleven a tomar decisiones basadas en esos resultados erróneos. Al restringir los datos a aquellos que se han preparado y examinado previamente, ofrece a las organizaciones lo que a menudo se conoce como una única fuente de verdad. Muy bien, el último de estos términos de almacenamiento de datos del que vamos a hablar es el Data Lake. Al igual que los almacenes de datos, los Data Lakes son repositorios de datos centralizados, pero ahí es donde terminan las similitudes. Los lagos de datos están diseñados para contener grandes volúmenes de datos de todo tipo y en todos los formatos. Desde datos estructurados normales, como los de los almacenes de datos, hasta datos semiestructurados, como archivos JSON y XML, pasando por datos no estructurados. Los datos no estructurados son básicamente cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, desde archivos de vídeo y audio hasta imágenes y gráficos, documentos de texto, archivos de registros sin procesar, datos de sensores, feeds de redes sociales, la lista es interminable. En un entorno de inteligencia empresarial, es bastante raro que te encuentres con lagos de datos. Vale, eso abarca la base de datos, el almacén de datos, el data mart y el lago de datos. Espero que esto te haya aclarado las cosas. Muchas gracias por ver el video y gracias de nuevo a Naviat por patrocinar el video de hoy. Sí. Muchas gracias. A ver, continúo con mi presentación. No sé qué horas son. Ah, mira. Avanza rápido el tiempo. Bien. Vimos algo de Data Warehouse, Data Lake, disculpe, comercial. Vamos a ver un caso real, el Nextly. Nextly, el cual usamos, o sabemos cómo usarlo. Aquí usa un Data Lake y en Amazon S3. Él usa Amazon 3 para almacenar los crudos de visualización y un Data Warehouse, Snowflake, para la reportería financiera. Él usa la tecnología de Amazon, los Netflix. ¿Por qué no? Es una buena tecnología, ellos lo están viendo así. Le está respondiendo a su exigencia de sus clientes. Ahora, en Netflix, sus auditores cruzan ambos entornos para validar que las regalías pagadas a los productores coincidan exactamente con las métricas de reproducción del Data Lake. Él realiza eso. Lo que no vemos de Netflix, o sea, detrás de Netflix, ¿qué sucede? ¿Cómo está trabajando detrás de Netflix? ¿Cómo se está realizando ese trabajo? Una cosa que nos muestra nuestro video que queremos, lo disfrutamos, pero detrás de él están haciendo otros tipos de películas. Por ejemplo, si usted está viendo una película de acción, ahí está planificando también una película de acción para ofrecerla a usted. Es decir, fíjese, aquí tenemos otras películas más de acción que a usted le puede interesar. Y después va apareciendo otras más. Y depende de los días, puede ser un día de fin de semana, puede ser un sábado, un domingo. Le va ofreciendo esa información. Le aparece la información a usted. Y usted dice, vaya, mira, qué películas tengo adicionales para ver, ¿no? Y él así sigue aumentando su conocimiento de sus usuarios. ¿Qué película le agrada? A veces de películas puede ser que usted ve una película de animados, puede ser, tiene hijos pequeños. Estoy suponiendo eso. Que puede dar y te puede ofrecer también toda una gama de películas para ellos. Y con eso va creciendo el conocimiento de sus usuarios. Lo que ves, no lo que ves, lo que es detrás de Netflix. Imagina que estás en tu sofá, de noche. La luz baja, una manta sobre ti, el mando en la mano. Y entonces lo haces. Pulsas play. En ese instante millones, sí, millones, de personas en todo el mundo hacen exactamente lo mismo. Una acción tan pequeña, tan cotidiana, que apenas reparamos en ella, pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasa realmente cuando lo haces? En esos 3 segundos invisibles entre el clic y la imagen,
Porque lo que parece instantáneo no lo es. Es un ballet de máquinas, servidores, cables y algoritmos moviéndose al unísono. Una coreografía invisible que cobra vida. Solo para ti. Primero, hablemos del cerebro. El cerebro de Netflix no está donde crees. No está en Hollywood, ni siquiera en Silicon Valley. Vive en la nube. Y no en cualquier nube, en la de su, digamos, rival más grande. Amazon Web Services. Sí, el competidor que también es el corazón que hace latir a Netflix. Cada vez que entras a Netflix, cada portada, recomendación, pago o lista de episodios está siendo procesado en servidores de Amazon repartidos por todo el planeta. ¿Por qué confiar en cerebro a otro gigante? Porque es más barato, más flexible y sobre todo, más rápido. Netflix no quiso construir su propia nube, prefirió usar la del enemigo y dominarla mejor que nadie. Ahí está su primer truco oculto. La innovación no siempre consiste en crear, sino en aprovechar inteligentemente lo que ya existe. Y ahora llegamos al segundo acto, el momento en que pulsas play. Ahí todo cambia. El control pasa de Amazon a una red que Netflix sí construyó desde cero. Su red privada global se llama Open Connect. Imagina miles de autopistas digitales extendiéndose por el planeta. Netflix no quiso depender de nadie para entregar sus videos. Diseñó su propia flota, sus propios camiones virtuales. Esos camiones son sus servidores especiales, los OCA, o Open Connect Appliances. Máquinas comunes, de metal, pero cuidadosamente ajustadas. Su tarea es simple y monumental al mismo tiempo. Llevar películas, series y documentales a los espectadores de todo el mundo sin atascarse jamás. Piensa en ellos como mensajeros silenciosos que nunca duermen. Cada uno empuja torrentes de datos a velocidades inimaginables. No tienen rostro, pero sin ellos no habría streaming fluido, ni noches de maratón. Y aquí viene el detalle más sorprendente. Puede que haya un servidor de Netflix más cerca de tu casa de lo que imaginas. Quizá en tu misma ciudad, quizá dentro del edificio del proveedor de internet que usas todos los días. Netflix instala físicamente estos servidores dentro de las redes de compañías como Vodafone, Orange o Verizon. Por eso, cuando pulsas play, tu dispositivo no conecta con un centro de datos lejano. Se comunica con el servidor que está más cerca, dentro de tu propia red local. La aplicación de Netflix hace algo asombroso en segundos. Envía una solicitud al cerebro en la nube, recibe una lista de las 10 mejores rutas y, como un explorador digital, prueba cuál es la más rápida, la más estable, la más eficiente. En milisegundos decide, y si esa ruta se satura, cambia de camino sin que tú notes nada. Así funciona la magia del streaming, adaptación constante, invisible, perfecta. Netflix no te conecta con un lugar, te conecta con el mejor lugar posible en ese momento exacto. Hasta ahora hemos visto cómo se entrega una historia. Pero ¿sabías que Netflix también predice la historia antes de que la pidas? Su sistema analiza el comportamiento colectivo, lo que se ve en tu zona, en tu país, en tu franja horaria. Detecta tendencias y anticipa deseos. Y durante las madrugadas, cuando la red duerme y el tráfico disminuye, Netflix copia los contenidos más populares a los servidores locales. Es decir, mientras tú duermes, Netflix trabaja. Cuando despiertas y pones el próximo episodio, ya está esperándote ahí, preparado desde horas antes. No reacciona, se adelanta. Es tecnología que, literalmente, viaja un día al futuro. Y por último, algo que la mayoría nunca piensa. Una película no existe una sola vez. No, existe en miles de versiones distintas. ¿Por qué? Porque Netflix funciona en más de 2000 tipos de dispositivos. Teléfonos, televisores, tablets, consolas, navegadores. Cada uno necesita su propio formato, su propia resolución, su propio tamaño. El video original que reciben de los estudios se descompone, se transforma, se vuelve líquido. Pasa por un proceso llamado transcodificación, donde se crean todas esas versiones optimizadas. Luego se divide en pequeños fragmentos. Cada fragmento tiene distintas calidades de imagen. Si tu conexión baja, el sistema baja la resolución sin detener el video. Si mejora, la calidad vuelve en un suspiro. No lo notas, pero está sucediendo todo el tiempo. Una danza entre la red, tu dispositivo y los servidores. Una conversación silenciosa cuyo objetivo es una sola cosa: que nunca veas la temida rueda de carga. La experiencia de ver Netflix es tan fluida que parece mágica, pero ya lo sabes, no lo es. Es ingeniería, previsión y 1.000.000 de microdecisiones invisibles trabajando en segundos. Así que la próxima vez que pulses play, piensa un instante en todo lo que despierta a tus espaldas. El servidor que vive en tu barrio, el cerebro en la nube que piensa por ti, los algoritmos que trabajaron mientras dormías. Todo eso, todo ese mundo oculto, se activa con un gesto diminuto de tu dedo. Y cuando lo hagas,
Recuerda algo. La verdadera magia de la tecnología ocurre cuando deja de parecer tecnología y se convierte simplemente en parte de tu vida. Y todo empezó con un clic. Gracias. Fíjense, todo empezó con un clic. Nada más. Todo empieza con un clic. Y ahí está la parte de la ingeniería de datos. ¿Cómo va trabajando sus datos? En un momento dice, mientras usted duerme, está la siguiente serie. Se movió ese dato de la serie que sigue, a continuación, y ya lo tiene lista. Cuando usted despierte y quiere ver el siguiente episodio, hace un clic y ahí está. Listo para ser utilizado. Listo para que usted lo pueda gozar de su serie favorita. Bien, un resumen aquí en Data Warehouse y Data Lake. Data Warehouse almacena datos estructurados, optimizados para consultas SQL rápidas y reportes corporativos, ¿no? Ideal para auditorías financieras tradicionales, mientras que el Data Lake almacena datos crudos. Hay de todo ahí, estructurados y no estructurados a gran escala, ¿no? Permitiendo una analítica avanzada y auditoría forense. Las arquitecturas modernas, como el Data Lakehouse, combinan la flexibilidad de costos del lago con la gobernanza y la transaccionalidad, así, del almacén. Vamos al siguiente punto, que es la integración de los datos. 48. La integración de datos consolida la información proveniente de múltiples sistemas empresariales en los procesos ETL o LT, una sincronización, interoperabilidad y automatización de los pipelines. Aquí genera una visión unificada y consistente del negocio, hablando de la integración de datos, y nos permite una teoría cual valida la calidad, la seguridad y la trazabilidad durante la transferencia de esta información. Los casos reales en empresas retail, vamos a ventas físicas, digitales para análisis omnicanal. Hablamos de bancos, hablamos de esa consolidación de los datos de las tarjetas, préstamos y billeteras digitales para el scoring financiero. Porque ya usamos billeteras digitales, ¿ah? Sí, ¿no? Creo que todo el mundo lo utilizamos, o utilizamos tarjetas. Estamos ya en esa era de billeteras digitales en nuestro país. En universidades, las plataformas académicas o financieras, o llamadas LMS, para una analítica educativa. En empresas logísticas, para conectar los GPS, los CRPs y los sistemas de inventario en tiempo real. Saber cuánto tenemos, qué nos está faltando, qué hemos comprado a nuestros siguientes proveedores, para ya estar en nuestro almacén esté listo para repartir los pedidos. Y vamos a un ejemplo de JP Morgan Chase. Tras adquirir diversos vintage, ese banco, el banco integró plataformas legacy con sistemas cloud nativos usando un DBT, o sea, los Data Build Tool y Amazon Cloud. Ese es un banco, JP Morgan, y al cual le permitió unificar el perfil de riesgo de los clientes para cumplir con las auditorías regulatorias, ¿no?, de la Reserva Federal, que lo pide en ese caso los Estados Unidos, de la Reserva Federal. Entonces, él usa ese forma de poder unificar ese perfil de riesgo de sus clientes, ¿no? Un resumen de esa integración de datos es el proceso técnico de unificar información proveniente de fuentes heterogéneas, totalmente heterogéneas, diferentes, para proporcionar una vista consistente y holística al negocio, ¿no? Técnicas como la federación de datos, la replicación en tiempo real y la transformación mediante código de herramientas no-code. Ahora, en el ámbito de gobierno de TI, una integración mal ejecutada rompe la consistencia de esos datos. Hay que tenerlo claro eso. Una integración mal ejecutada rompe la consistencia de los datos, invalidando cualquier reporte de auditoría posterior.
Por supuesto que sí, lo invalida totalmente si no hay una buena consistencia de estos datos. Calidad de los datos, vamos a pasar a la calidad de los datos. Aquí evaluamos la precisión, la completitud, la consistencia que debe tener estos datos, la validez y la actualidad. Un dato actual para tomar decisiones, por supuesto. Datos incorrectos afectan decisiones, estratégicas y modelos analíticos. Por eso la ley de si ingresamos basura no va a mostrar basura. Hablando de ingeniería de datos, implementa reglas de validación y monitoreo continuo. Y la auditoría verifica cumplimientos de estándares y controles de calidad. No nos olvidemos que los controles de calidad no solamente están aquí en la parte de datos, están también en lo que queremos demostrar en nuestras auditorías, en nuestro trabajo también, tenemos que mostrar calidad, ¿no? Y también calidad de mostrar también a nuestra área donde trabajamos, ¿no? Ofrecer eso también. Eso nos hace crecer también como personas. En casos reales actuales como prácticos, como bancos, necesitan registros duplicados para prevenir fraudes financieros. Eso está muy de moda y eso debe trabajarse muy dinámicamente, proactivamente, diría ese trabajo. En empresas de salud, la calidad de las historias clínicas para diagnósticos automatizados. Sería bonito tener esto en nuestro país, en historias clínicas para un diagnóstico automatizado. Te diga, busquen la IA, tiene diferentes síntomas y te da pues un posible diagnóstico, ¿no? Pero ya aquí entra la base del especialista, decir sí, vamos a hacer el tipo de terapia, ¿no? Sería magnífico que existiera. Me imagino que en otros países puede existir, ¿no? No sé, voy a averiguar eso. No estoy muy, ¿cómo le puedo decir? Algo de certificar que otros países logran esto, ¿no? Voy a averiguar. Ya en las próximas sesiones les iré comunicando. Las plataformas de marketing depuran datos incorrectos para campañas personalizadas, por supuesto que sí, verificar eso, esa plataforma, esos datos incorrectos, para no tener nuestra campaña no se haga mal tampoco. Y empresas de IA, sesgos y errores de data 6 utilizados para entrenamiento de modelos. Evitar esos sesgos, ¿no? Aquí usted va a encontrar, y en Internet va a encontrar también ciertas información de sesgos, ¿no? Y hay que tratar de evitar eso. Había unos sesgos que una vez leí que decía que una patología X, no voy a decir cuál, que solamente era un estudio a la raza blanca, o sea, todos los síntomas. Pero una persona que fue de color por esa patología, no había un resultado ahí. O sea, ese era también un sesgo, totalmente. Solamente eran resultados beneficiosos para las personas de color, perdón, de raza blanca, no de color, ni para latinos. Entonces es un sesgo, o sea, restringiendo a esa persona, esa raza. Y acá no, aquí debe ser para todos. ¿Ok? Ahora, voy a ver un caso real de esta práctica, los Arban. Es una plataforma interna de Data Quality Score que evalúa automáticamente la precisión de los datos de reservas e ingresos antes de que entren a los tableros. Esto es su sistema, que ellos tienen su Data Quality Score. Ahora, si la calidad baja de un umbral, el popping line, o sea, este flujo de información, se detiene. Automáticamente se detiene, evitando que se auditen estados financieros erróneos. Un resumen de esa calidad de datos mide la actitud de los datos para ser utilizados en la toma de decisiones, basados en dimensiones como precisión, completitud, consistencia, frescura y validez de ellos. Ahora, estas reglas son automatizadas de calidad que previenen que los datos corruptos o duplicados sesguen los modelos analíticos o reportes regulatorios. Ahora, es el pilar que garantiza que los hallazgos de una auditoría estén respaldados por evidencia tecnológica irrefutable. Entonces debemos tener esa calidad de datos. Tratar de conseguir
buenos datos para tomar decisiones acertadas, porque si no, nos podemos equivocar. Y si ustedes también ven algunas informaciones de datos, en vez de poner 1000, ponen 100. Entonces hay una variación ahí, o al revés, ¿no? Era 100, pero ponen 1000. Entonces hay una variación ahí totalmente de esta presentación de estos datos. Vamos a hablar de gobierno de datos, sí, gobierno de datos, sí. Vamos a parte de gobierno de datos, una forma introductoria. Este gobierno de datos establece políticas, roles, estándares y controles para administrar información empresarial. Sí, por supuesto que sí. Para garantizar también seguridad, cumplimiento normativo y uso confiable de los datos. Y unos aspectos de privacidad, clasificación y los ownerships y la trazabilidad que debe tener. Es fundamental para auditorías, por supuesto que sí, fundamental para auditorías, inteligencia de negocios y proyectos de inteligencia artificial, que lo estamos usando acá, y varios diferentes modelos que tenemos. En empresas financieras, ya vamos a casos reales, se implementan en gobiernos de datos para cumplir regulaciones internacionales. Va en organizaciones ¿para qué? Para el uso de catálogos de datos para controlar acceso de esta información, ¿no? Empresas cloud, ahí está el Zero Trust, y políticas de verificación automatizada, o sea, en empresas de cloud, ¿no? Como le mencioné, el Zero Trust. El multifactor también nos puede servir, en este caso. Proyectos de IA requieren gobiernos para asegurar ética y transparencia algorítmica. Hablamos de BBVA, un banco español. El modelo de gobierno de datos descentralizado, los data mesh, se lo vieron en un momento, respaldado por herramientas como el Colibra. Es una herramienta más que utiliza dentro de data mesh. Y seguimos con el BBVA. Esto permite que los auditores internos verifiquen el cumplimiento normativo de la protección de datos personales de millones de clientes de forma transparente. Y estas aplicaciones acceden a información sensible, o sea, identificar eso, que no accedan a información sensible. Por eso hay protección de sus datos personales de millones de clientes que tienen, para cumplir esa normativa de protección de datos. En resumen, el gobierno de datos es el conjunto de políticas, roles, procesos y estándares que aseguran el uso efectivo, seguro y ético de activos de datos de una organización o empresa. Quien es el dueño del dato, quien puede acceder a él, ¿no? Define así. ¿Quién es el dueño del dato? Él puede acceder. La seguridad y la privacidad de ellos. ¿Y cómo se documenta su significado? Un glosario de negocios y catálogos. Y este es el puente definitivo con la auditoría de TI, ya que proporciona el marco de cumplimientos normativos. En caso del GDPR, en la parte europea, tenemos el SOC y nuestra ley peruana. Nuestros datos son importantes, eso lo tienen que tener ustedes muy, ¿cómo le podría decir? Muy seguros de eso. Sus datos no pueden ser usados por cualquiera, salvo que ustedes los den el consentimiento. Eso sí, lo puede usar cualquiera. Lean bien en los cookies que le aparecen en las páginas, si le piden datos. Le dejo una bibliografía al respecto. Ahí están los links, lo que está en color verde. Tenemos de fuente de datos de RPSR de sensores, de SAP oficial, los Salesforce, el Amazon IoT, el flujo de información, el Apache Kafka del oficial, el Microsoft Data Architecture Guide, el Google Cloud, Dataflow, de Data Warehouse con Data Lake. Hablan también de los Lakehouse, la integración de datos, la calidad de los datos, que es importantísimo. Sin eso no creo que ni funcionaría la inteligencia artificial ni sus negocios si no tenemos esa calidad de datos. Y el gobierno de datos. Vivimos con datos, trabajamos con datos
y según la tendencia vamos a seguir utilizando datos, datos, datos y datos. Eso está la tendencia ya con la IA, por supuesto, y eso va a evolucionar mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, nuevamente, excelente sesión. Si hubiera alguna consulta por parte de algún profesional respecto a la sesión, puede levantar su mano para poder intervenir o en todo caso escribir en el chat. Y Andrés, puedes revisar tu consulta. Marlon, puedes realizar tu consulta. Listo, pueden intervenir. Bueno, buenas noches con todos. Sería interesante que luego hagan un curso de análisis de datos, ¿no? Específico. Aquí tengo una pregunta de Juan Macedo, ¿no? Una guía de herramientas para llegar a especificaciones de ingeniería. Primero hay que conocer, no sé si usted está dentro de la parte informática, eso sí no sé. Pero primero hay que conocer esa parte digital. Conocer cómo trabajamos, qué base de datos, o perdón, qué tipo de datos tengo. Y según esos tipos de datos, qué quiero obtener al final. Información en tiempo real. Pues ahí comienza ya a especificar lo que va a usar. Data Warehouse, Data Lake. Ahora, depende también de las plataformas que quiero utilizar, ¿no? Porque esto de usar, bueno, algunos, ¿no? MySQL, uno dice que es más económico. Pero, como digo, aquí también va la parte económica, ¿no? Ahora, son empresas pequeñas, con pyme, puedo usar un Excel. Sobrado, puede trabajar con ella. Y hay millones de empresas pequeñas que hacen eso, y exportan todavía estas empresas pequeñas. Exportan productos. Están aprovechando de usar un TLC y lo realizan, ¿no? Estas empresas pequeñas. Y el uso de tecnología, o sea, más de su producción, cuidan su producción, cuidan la parte que es de cómo vender sus productos y cumplir con las normas internacionales para vender sus productos. En eso están más preocupados, pero en parte de su tecnología tiene un Excel y eso es todo su base de datos, como de producción, cuánto se ha sembrado, cuánto vamos a producir, a quién le vamos a vender, en qué tiempo tenemos que estar allá. ¿No? Ahora con ese puerto de Chancay, más o menos tienes entre 20 a 25 días que lleva un producto, ¿no? Ahora, tienes que poner también tus sensores.
de que tu producto llegue fresco allá. Es otro trabajo, ¿no? Y que es llevar un control al respecto. Y es algo, ¿cómo le puedo decir? Asombroso de esa parte de estas personas. Pequeños negocios van a un TLC, ¿no? Compiten con otras empresas. No solo con empresas peruanas, sino con afuera. Afuera está el negocio. Afuera tú puedes vender. Me dicen que la venta es de, ahí está leyendo un programa que es muy interesante, que lo pasan a las 11 de la noche en el canal Estado, no voy a decir el nombre, 4.000 millones de personas que pueden, caramba, pueden comprar tus productos. O sea, están a la espera de productos, no solo nosotros, en otros productos también, pero es un gran mercado y hay que aprovecharlo. Gracias. Bien, ingeniero, si no hay más consultas por parte de los participantes, nos estamos viendo el día de mañana para continuar con el tercer módulo. Muchas gracias. Que tengamos... Mañana estamos en la tercera sesión. Así es. Mañana nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Cuídense, que le vean muy bien. Nos vemos mañana. Hasta luego. Bien, estimados profesionales, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos comentarles algo importante. Como ustedes saben, este diploma cuenta con la posibilidad de acceder a un respaldo profesional formal para quienes deseen evidenciar los conocimientos desarrollados durante el programa. Como pueden visualizar, esta documentación contempla diploma de especialización profesional, constancia académica con módulos desarrollados, horas académicas certificadas, código QR de validación única, respaldo institucional y aval académico internacional por Florida Global University. Durante las próximas sesiones estaremos compartiendo mayor información para quienes deseen acceder a este proceso. Por ahora, los invitamos a continuar participando activamente del diploma. Que tengan buenas noches.